lo que corresponde a la gestión de requisitos. Aunque tenga su enfoque tradicional, es una herramienta muy poderosa que podemos apoyarnos. Obviamente no vamos a tener tanta documentación si estoy trabajando bajo un enfoque de una metodología ágil, pero de igual forma también me permite manejar esa parte de la gestión, porque una de las cosas más poderosas que me pareció la herramienta cuando la estuve curioseando era el que me permita la documentación del modelado, que trabaje con mis actores, que trabaje con mis casos, con mis diagramas y modelados que yo pueda manejar durante el análisis y diseño de lo que es la herramienta propuesta. Entonces ya queda de parte de ustedes que exploren la herramienta, que observen esos beneficios que tiene, que puedan implementar esos beneficios en el desarrollo que nosotros estamos generando. Y si no, y si puedo trabajarla de forma paralela con otra herramienta de metodología ágil, como en este caso Trello también, que lo recomienda el material de formación, yo puedo trabajarla ambas en paralelo. Yo la documentación la trabajo tal vez en REM, y lo que significa la ejecución de la tarea la puedo trabajar en un Trello para hacer aquellos reportes, esos sprints que se genera cada iteración. Entonces yo puedo trabajar mis sprints en Trello, y cuando termine un sprint que tengo que avanzar a la siguiente iteración o a la siguiente tarea o a la siguiente actividad, documento en el REN de manera que quede mucho más sólido aquella información que puedo manejar en la ejecución de este trabajo. Entonces, chicos, si no tenemos dudas, no hay preguntas con respecto a la información que se ha manejado en las evidencias, sabemos que lo que necesitamos es tiempo. Cristian, buenas tardes. Hola, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces vamos a preguntarle a Cristian, que va ingresando, a ver si él tiene alguna inquietud, alguna novedad que tenga con respecto a las evidencias, Cristian, con respecto a las que hemos corregido y a las que deben ustedes trabajar lo que corresponde a esta primera actividad de proyecto. No, ingeniera, hasta el momento ninguna. Ok, ya sé que lo que nos falta es tiempo para terminar todo aquello que tenemos pendiente, pero ya sabemos que las dudas y las inquietudes, al menos entonces ya saben cómo van a comenzar a trabajar y a desarrollar esas actividades que tenemos allí. Esta semana vamos a terminar, vamos a como trabajarla en paralelo junto con esa actividad de proyecto 2. Voy a hacer ese pequeño recuento que trabajamos en lo que es introducción a la siguiente actividad de proyecto. Vamos a revisar el material y vuelvo entonces a reforzar esa parte de lo que son los diagramas. Vamos a trabajar mucho modelado en esta etapa de diseño. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos trabajando con estándares, y estándar significa unificación, estándar significa universalidad, estándar significa calidad y seguridad. Entonces, mejor control en cuanto a la ejecución de las tareas. UML es uno de los lenguajes empleados a nivel de diseño, análisis y diseño de lo que corresponde cualquier desarrollo de software. Entonces ahí comienza nuestra segunda etapa de proyecto. Entonces me permito compartir la pantalla y trasladarnos hacer nuestra ruta, nuestro recorrido hacia ese contenido que representa y vamos a abarcar ahora de lo que es nuestra segunda actividad de proyecto. Quedé pendiente, como les dije en la sesión pasada, de establecer quién nos va a dar el apoyo con la parte del área de inglés. Sabemos que en la guía de aprendizaje allá hay unas actividades que no se desarrollan, pero se desarrollan en función del lenguaje inglés como segundo lenguaje, en este caso nativo, que ustedes van a manejar. Entonces allí ya hice la solicitud del profesor del área de apoyo que nos va en este caso a acompañar para que ustedes vayan cumpliendo esas otras actividades de las competencias clave, que es lo que llamamos allí. Entonces nuestra ruta, contenido del curso, permítame trabajar, mejorar, esconder mi video para que nuestro audio sea mucho mejor. Entonces tenemos proyecto, estamos en análisis todavía, y el análisis comprende dos actividades de proyecto. Terminando la primera, esperando que oportunamente y eficientemente, como lo han hecho hasta ahora, terminemos con esas actividades del proyecto 1, continuamos con nuestra actividad de proyecto
2. Al igual que lo hemos manejado, que nuestro manual de usuario es nuestras guías de aprendizaje, vamos a iniciar esta segunda actividad con lo que corresponde a evaluar esos requisitos que tenemos y que hemos en este caso definido en nuestra primera actividad de proyecto, pero ahora lo vamos a realizar en función a esa metodología que seleccionamos, que es la que nos va a guiar en el proceso de desarrollo y construcción de nuestra herramienta. Y de igual forma, siguiendo esos lineamientos de requisitos, nosotros vamos a estructurar la propuesta técnica, es decir, vamos a empezar a ir armando esa estructura de cómo va a ser ese software que nosotros vamos a trabajar y a programar. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? En esta etapa, en esta segunda actividad de proyecto, tenemos 2 competencias técnicas y tenemos 2 competencias clave. Estas competencias clave, recordamos que son aquellas competencias paralelas que me van a permitir desarrollar otras habilidades importantes en nuestra formación integral. Una de ellas, en este caso, va a trabajar con lo que corresponde a la parte cuantitativa. Entonces, nosotros recuerden que estamos en un área totalmente objetiva, trabajamos con metodologías objetivas, trabajamos con proyectos basados en metas, trabajamos con variables parametrizables, o sea, todo lo que nosotros estamos enfocando, analizando y proponiendo, y nos manejamos en un entorno que es totalmente objetivo. Nosotros no tenemos allí la parte, en este caso emocional, para cualquier implementación en este caso de nuestro conocimiento y tecnología. Entonces aquí vamos a continuar reforzando esa parte con esta competencia del área matemática. Y de igual forma, fíjense que tenemos otra actividad, en este caso otra competencia clave que continúa con esa segunda lengua, que en este caso es la lengua inglesa, para desarrollar esta otra competencia clave. De igual forma, retomando la presentación de nuestra guía, recordemos que tenemos una introducción, la formulación de las actividades y aquí está nuevamente nuestra guía. Basada en semana, fíjense que ustedes mismos pueden ir verificando según nuestra planificación si vamos acorde con lo que con lo que se ha proyectado, con lo que hemos desarrollado y con las evidencias que hemos entregado. Esta semana nos correspondía trabajar con lo que era lenguaje de modelado de datos. Ya vamos a revisar nuevamente este material de formación que tenemos allí para que indaguemos un poco. Recordemos que cuando pasamos hacia una nueva etapa de proyecto, tenemos esa nueva apertura a conocimiento, esa nueva apreciación de otros saberes que debemos manejar para poder ir entrando en lo que es el dominio de la materia, en este caso lo que representa al lenguaje unificado de modelado. Tenemos también las diferentes semanas establecidas para la siguiente competencia y para las competencias que son las áreas clave. Esta semana correspondía a trabajar con lo que era nuestro lenguaje de modelado de datos. Esta primera evidencia simplemente está representada en un foro temático. En el foro nosotros vamos a leer el material e revisar el material que tenemos de formación que corresponde a, revisando nuestra guía, aquí tenemos material de formación, diagramas para la especificación de requisitos. Allí vamos a revisar ese material y vamos a responder estas 3 preguntas que tenemos aquí. En el foro, como se ha hecho siempre, respondemos las preguntas y hacemos activa el aporte de alguno de los compañeros, dando también nuestra opinión, si estamos de acuerdo con lo que él dice y si en caso de lo contrario, explicar por qué, de forma muy respetuosa como se ha manejado hasta ahora la presentación de los foros. ¿Qué debo responder en mi foro? ¿Cuál es la importancia del UML? ¿Cuáles son los diagramas que pueden representarse con UML? ¿Y qué herramientas de software existen en el mercado para trabajar UML? Nos trasladamos a nuestro material de formación
Bueno, pero qué escándalo tienen aquí afuera, definitivamente. Mediodía y ellos con su bulla, ni siquiera ha llegado el sábado. A ver, mis corazones, discúlpenme el comentario, pero de verdad a veces la gente no tiene ningún tipo de respeto por los demás. UML, ¿qué es UML? Entonces fíjense que aquí nuestra guía está bastante completa con referente a diferentes, a varios diagramas que UML nos permite trabajar. Y entonces, ¿qué es lo que se pretende en este foro? UML, como les había comentado, UML surge por la necesidad de tener un único lenguaje de trabajo, un único lenguaje que represente la diagramación de cualquier proyecto de desarrollo de software. ¿Por qué surge esta necesidad? Porque sabemos que con el boom de muchos lenguajes de programación, de diferentes metodologías de desarrollo, de diferentes equipos, al menos en función de la programación de diferentes sistemas y aplicaciones, era importante establecer un estándar que permitiera la identificación de esas características en diferentes entornos o en diferentes plataformas de desarrollo. Hice la analogía y la comparación con respecto a UML como el algoritmo moderno. Sabemos que estos algoritmos surgieron por esa misma necesidad que cuando se empezó a trabajar lo que era el desarrollo de programas, cada quien lo hacía a su manera, cada quien desarrollaba un lenguaje y desarrollaba de su lenguaje con sus símbolos y sus características propias, un programa, y para yo poder implementar o manejar o saber cómo se funciona ese programa, yo tendría que aprenderme ese lenguaje. Y pasa mucho a lo que ocurrió hace tiempo cuando ya teníamos este boom de lenguaje de programación. Y lo que a veces ahora ocurre con nosotros cuando estamos en una búsqueda de lo que corresponde a nuestra área laboral. Entonces es ahí donde entra, muchachos, y vuelvo y les recalco, es allí donde entra esta parte del análisis. Es allí donde está la diferencia entre un programador y un analista. Ahí donde entra la diferencia de lo que ustedes puedan programar y realmente lo que ustedes puedan analizar. ¿Por qué? Porque el programador, volvemos y definimos, es aquel que maneja el lenguaje de programación con sus signos y símbolos y permite simplemente el desarrollo de aplicaciones basadas en el lenguaje para satisfacer una necesidad específica. Cuando yo llego a mi analista, mi analista es aquel que va a caracterizar, es aquel que va a documentar, es aquel que va a identificar del contexto, del entorno, del área donde existe la solución, donde existe la problemática, esa solución que puede dar respuesta a esas necesidades. Es decir, el analista le va a decir al programador lo que tiene que hacer. Entonces, esta parte que nosotros vimos en nuestra primera actividad del proyecto, a veces le dice, bueno, pero tanta teoría, tanta plantilla, tanto diagrama, y eso que fueron pocos los que desarrollamos, ¿qué me va a permitir eso? Les va a permitir desarrollar esa habilidad que ustedes los va a diferenciar del área de solamente técnica en programación, de esa área que solamente es el hacer. También vamos nosotros al saber. Y ese saber es esa parte donde yo implemento herramientas y técnicas de análisis para poder plantear, para poder plasmar, para poder sistematizar los procesos que se generan y procedimientos en un área determinada. O el funcionamiento, porque el funcionamiento y el proceso, porque ustedes están a través del análisis implementando la famosa teoría general del sistema. Entonces es como esa revolución de conocimientos implementándolo en un lenguaje que te permite hacer lo que es la parte de modelado. El programador no te modela, el programador solamente codifica. Ustedes en este momento estamos iniciando, se están preparando, están adquiriendo habilidades de análisis y vamos a empezar ahora a utilizar cuáles son esos lenguajes de modelado con los cuales se maneja a nivel universal, a nivel de desarrollo de software actual y que me permiten desarrollar modelados, me permiten generar análisis que pueden ser
reconocibles en cualquier lenguaje. Porque para mi lenguaje UML y hacer un modelo va a ser igual y va a ser equivalente a que lo haga en español, a que lo desarrolle en inglés o a que lo desarrolle en cualquier otro idioma. Lo que representa el esquema, lo que representa el dibujo, va a ser siempre el mismo. Entonces es allí donde nosotros estamos empezando a marcar diferencias. El material de apoyo te habla sobre, vamos a revísenlo con calma en casa, y te habla todo lo que es UML, cómo ha evolucionado, por qué evoluciona un lenguaje que solo hace dibujos y por qué se le habla de lenguaje a UML. A ver, yo tenía una guía por aquí abiertica. A ver, yo creo que este material lo descargué. Permítanme un momentico. Vámonos a nuestras descargas, porque este material yo creo que lo imprimí. Esta es una práctica con la que podemos desarrollar ejercicios cuando estemos un poquito más avanzados en la parte del trabajo. Y existe mucho material que nosotros podemos conseguir en internet. Nos permite visualizar. A ver, aquí tengo aquí hay un material que nos habla de UML. Vamos a tomar solamente la primera página de este material. Yo lo voy a copiar. Permítanme hacer una pequeña captura nada más a esta hoja que tengo aquí. Yo capturo esta hoja nada más para mostrar esta parte. Y la voy a colocar aquí para mostrarla como una presentación. Ahora sí. UML solamente trabaja con diagramas. UML no tiene texto, UML no tiene párrafos, UML no tiene escrito. Entonces, bueno, pero ¿cómo sin tener texto, sin tener párrafos, sin tener escrito, yo puedo tener un lenguaje que me permita, vamos a copiar, a duplicar esta página, porque quiero separar este documento. Vamos a aprovecharnos de este material que conseguimos aquí. Permítanme un momento rápidamente, yo corto lo que necesito solamente acá. Lo pongo del tamaño que todos podamos visualizar para hacer como esa pequeña diferencia, esa pequeña explicación, que es lo que tengo yo, de qué tipo de diagrama UML me va a permitir y para qué tenemos tantos diagramas, sí, y qué me permite trabajar con eso. Fíjense una cosa, cuando trabajamos con UML, nos devolvemos un momentico aquí a nuestro material de formación. Ellos aquí trabajan lo que es una línea del tiempo de UML. La última versión que se maneja de UML es la 2.5. ¿Por qué UML evoluciona? Porque UML cambia, porque UML se extiende, que es lo que llamamos UML 2.5 y le llaman UML extendido. Porque la idea de cuando surgió UML como un lenguaje de modelado que me permitiera comunicarme con los diferentes lenguajes, con diferentes metodologías, con diferentes arquitecturas, fue un gran boom el hecho que sin importar el idioma, sin importar la metodología, sin importar ese dogma que permitía el desarrollo, que me guiaba en la ejecución de cualquier proyecto de software, yo podía generar modelados. Cuando hablamos de modelados, es ese diagrama, es ese dibujito con el que, por ejemplo, muy parecido trabajamos en el caso de uso, que fuese interpretado con su funcionalidad independientemente de la metodología que estamos hablando. Entonces, eso lo que hizo fue generar estándares, unificar criterios, permitir las mejores prácticas, manejar las correcciones, en realidad una cantidad de beneficios que se me generaron por el simple hecho de manejar un estándar de lenguaje. Lo que ocurre es que sabemos que estamos hablando, fíjense que aquí tenemos años en nuestra línea del tiempo. Estamos hablando aquí antes del 95. Estamos hablando aquí 98, 99 en línea de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nos recordamos o podemos imaginarnos, si no hemos llegado hasta ese tiempo en vida, podemos imaginar que el nivel de programación que existía en los años 98 o 99 cuando surge UML como un estándar de modelado, eran programaciones estructuradas, eran programaciones imperativas,
eran programaciones que se manejaban bajo unos paradigmas totalmente diferentes a los que tenemos en este momento. Allá no existía el paralelismo, allá no existían aplicaciones móviles, allá no tenemos el desarrollo avanzado que tenemos a nivel de web, donde yo puedo ahora trabajar en la nube. Eso no existía en ese entonces. Pero ¿qué pasa si yo necesito en el actual fíjense que aquí tenemos como una corrida de tiempo desde que se implementó hasta ahora? Yo quisiera trabajar UML como esa herramienta de estándares que me permita hacer mis modelados, y no podía manejar y no estaban incluidos, por decirle, símbolos que representaran esos nuevos entornos de desarrollo. Sí, símbolos que representaran una conexión Wi-Fi, en aquel entonces no existía. No existía elementos que me representaran, por ejemplo, un store en la nube. No, eso en aquel momento, en el 98, eso era Volver al Futuro parte 3. Era una utopía, era algo que la gente se podría imaginar, pero todavía no era una realidad como lo es ahora. Y si yo quiero trabajar con estos nuevos entornos, con estas nuevas arquitecturas, con estos nuevos modelados a nivel de desarrollo, y basando en UML y siguiendo manteniendo, como quien dice, ese mismo idioma, UML simplemente evoluciona junto con los niveles de desarrollo, evoluciona junto con las nuevas tecnologías, evoluciona junto con los nuevos lenguajes de programación. Y UML lo que tienes ahora es una gran variedad de diagramas que tratan de abarcar lo máximo que se puede a nivel de sus clasificaciones en el desarrollo de una aplicación de software. ¿Cuáles son esos procesos que se abarcan y que se modelan? Lo acabo de es lo que copié aquí. Fíjense, vamos a tratar de revisar vamos a corregir acá para que me permita ver. Ok, perfecto. Al menos se ve un poquito mejor. Este material lo voy a descargar y se los voy a compartir para que lo tengan ustedes allí también. De todos modos, hay mucho material que podemos conseguir en la web con respecto a todo esto. Fíjense esto. Me copié hasta el mouse. En este caso está referenciando a UML2. UML2, cuando hablamos de versiones anteriores, es simplemente que los dibujos, los esquemas, los muñequitos con los cuales se hace el diagrama no están actualizados, es decir, no tienen los nuevos imágenes o no tienen los nuevos elementos que corresponden a UML 2.5. Se habla que UML tiene 13 diferentes tipos de diagramas y ellos los categorizan según esa área donde se involucra el análisis. Diagramas de estructura. Cuando yo hablo de estructura, podemos imaginarnos algo así como un edificio. Si yo quiero hacer los planos de un edificio a nivel estructural, yo lo que me imagino son vigas, columnas solamente, porque es la estructura. Así que esa analogía es muy válida aplicarla a lo que es esta parte de UML. UML, cuando hablamos de diagrama de estructura, me va a modelar esa parte lógica donde yo voy a ir almacenando o donde yo voy a ir implementando dispositivos dentro de mi desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a trabajar con 5 computadores, un diagrama de despliegue me permite hacer mi modelo, en este caso, donde yo voy a conectar 5 computadores y los diferentes dispositivos que están aquí. Si yo voy a hacer una aplicación de software que va a trabajar a nivel local, pero tengo el servidor en la nube de la base de datos y ella simplemente me genera unas conexiones para poder entablar o almacenar o tener en este caso el acceso a esa data que está en la nube. Un diagrama de paquetes me permite diseñar cuáles son los elementos del servicio que tengo a nivel local y cuáles son los servicios que tengo a nivel en la nube. Mi diagrama de componentes, perfecto, también me facilita. Tenemos diagrama de componentes físicos. Mi despliegue me dice, mira, así están los dispositivos dentro de la red que tú propones para que el sistema funcione. Pero mi diagrama de componentes yo lo puedo tener a nivel físico y ahí es donde empiezo yo a poner las imágenes. No sé si ustedes habrán visto aquellos diagramas que me muestran dónde está el Wi-Fi y el muñequito del Wi-Fi de un router. Aquel que me dice dónde está el servidor, dónde está la impresora, dónde está la conexión al servicio de internet, que muestra a veces un dibujito de una antena.
Eso parece un diagrama de componentes físicos. Componentes son esos dispositivos que yo estoy utilizando para que el sistema funcione. Entonces, todo este diagrama de estructura lo que me muestran es eso, o sea, como el esqueleto donde va a funcionar el sistema. Entonces, de igual forma, también tenemos diagramas de comportamiento. ¿Y qué quiere decir comportamiento? Así como tal cual el nombre lo indica. Mi diagrama de comportamiento me dice cómo van a estar usando la herramienta. Cómo se va a comportar si yo le hago clic aquí, ¿qué pasa? Si yo tengo un proceso que se llame ingresar usuario, ¿cómo lo ingreso? Si yo tengo un proceso que se llame muy parecido a los que trabajamos con los diagramas de flujo iniciales, donde tratamos de hacer como esa aproximación y ese acercamiento, eso lo mejora UML. Y te dice, mira, si yo tengo 3 casos de uso y esos casos de uso yo les puedo como explotar, como detallar mucho mejor cómo funciona para que el cliente pueda ver cómo es esa ejecución, cómo es ese paso a paso de una forma visual. Eso es lo que me genera un diagrama de comportamiento, cómo funciona. Y fíjense que entre los diagramas de comportamiento están el de actividades, el esencial que nunca puede faltar, que es el de casos de uso, porque es de comportamiento, porque está diciendo cómo va a funcionar la herramienta con los actores, y el diagrama de estado. Ya vamos a ir explorando más detalladamente y de todos modos ustedes en la revisión bibliográfica se van a dar cuenta por qué debemos manejar el comportamiento de la herramienta. No quiere decir que un sistema que ustedes vayan a desarrollar tenga que tener los 13 diagramas allí. No. La idea de que yo tener esta gama o esta selección de modelos es para que ustedes ubiquen y seleccionen y escojan el que mejor se adapte a la propuesta que ustedes están desarrollando. Obviamente que existen, según los estándares como lo vimos en el SRS o como lo vimos en la norma que era la mejorada de la 1470 de la IEEE, que era lo que era el requerimiento, que te dice cuáles son aquellos diagramas que son obligatorios, porque te definen de una forma específica la estructura, el comportamiento y la interacción, lo básico. Si tú quieres ampliar o mejorar la demostración de cómo la herramienta puede ser, o tal vez el sistema puede ser un poco complejo, porque tengo diferentes cálculos o porque tengo diferentes conexiones, tú allí lo puedes reforzar empleando otro de los diagramas que UML te facilita. Y cuando hablamos, pero fíjense que el diagrama de comportamiento es mi herramienta con los elementos externos, o sea, cómo funciona mi herramienta con los externos. ¿Por qué? Bueno, porque hay información que la parte externa va a introducir en el sistema, porque hay eventos que es la parte externa lo que van a generar los eventos, porque mi sistema va a realizar un procesamiento y va a dar unos cálculos o va a dar unos resultados que la parte externa va a necesitar. Por eso se habla comportamiento. La parte de comportamiento es más humana. Cuando yo me llego a mi tercera clasificación de lo que corresponde a mi diagramas de interacción es como ese comportamiento pero solo del sistema. Es ese comportamiento pero de cómo el sistema va a funcionar, cómo así que cuál es el comportamiento del sistema. Precisamente, si yo tengo dos procesos, por ejemplo, ¿recuerdan cuando estábamos haciendo la documentación de casos de uso, que había un pres y había una postcondición? Yo sé que mi precondición es algo o una actividad o una información o un dato que debe existir y que debo tener para que ese proceso se pueda ejecutar. ¿Qué quiere decir que debe existir o que es una precondición? Que ya lo tengo que tener disponible esa información. Y si esa información viene de otro proceso, entonces quiere decir que un proceso me está generando lo que veíamos y hemos mencionado a veces, que una actividad es consecución de otra, es decir, yo tengo que terminar la primera para comenzar la segunda. Eso es un comportamiento entre dos elementos que yo tengo o dos procesos que tengo dentro de mi sistema, pero es el sistema. Entonces yo no lo puedo trabajar como un diagrama de comportamiento porque es de afuera. Un típico ejemplo de que tenemos cuando trabajamos una actividad interna propia del sistema, cuando yo necesite validar el usuario.
el usuario ingresó sus datos y yo lo trabajé como un caso de uso. El usuario ingresa sus datos, listo, hice mi documentación. ¿Quién es el que valida el sistema? ¿El usuario? No. El que valida al usuario, disculpen, es el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema recibe una información y tiene que trasladarse con esa información hacia la base de datos, hacer una consulta, un query, revisa esa consulta y ahí va a tener dos posibles resultados, o que la persona sí exista o que la persona no existe en la base de datos. Esa información va a generar esa otra nuevo dato que el mismo sistema se va a encargar de manipular. ¿Cómo lo va a manipular? Bueno, esa parte donde nosotros vimos las excepciones. Si la persona existe, yo mando un mensaje. ¿Quién va a mandar el mensaje? El sistema. Entonces, como esas son operaciones que le hace el sistema con sus propios procesos, eso es lo que llamamos los diagramas de iteración. Bueno, y porque yo necesito reflejar a veces cómo funciona mi sistema de forma interna. Porque cuando los sistemas a veces son complejos o explicando muy bien el detalle de cómo funcionan o qué información o qué datos yo necesito enviarle a un proceso para que se ejecute, hacer el detalle de todo este tipo de ejecuciones va a facilitar a las personas que tienen que hacer la programación saber de dónde van a tomar los datos. Si yo tengo un dato que viene de la base de mi, por ejemplo, hago una consulta en mi base de datos, una modificación o una actualización de un dato un dato personal de un usuario. Obviamente ahí hay una interacción. Desde que el usuario me generó la nueva información, la interacción va interna. Entonces, ¿cuál es la interacción? Esa interacción interna, bueno, yo tengo que llevar ese dato a base de datos, solicitar el permiso para registrarme. Si no estoy registrada, debo validar mi autorización porque no cualquiera puede interactuar con mi base de datos. Verifico y tienes que verificar esa autorización, que la tengas, que tú tengas un perfil realmente administrador para realizar cambios en la base de datos. Y después que se realice, hacer la consulta, generar la codificación, realizar el cambio y si el cambio es satisfactorio, entonces generar esa respuesta, que el cambio fue satisfactorio. ¿Para qué? Para que el mismo sistema se encargue de mostrar un mensaje cuando lo vaya a hacer. Si yo estoy trabajando en la nube, sabemos que la nube es un servicio y el servicio también me va a estar automáticamente generando respuestas. Debo saber que cuando mi sistema se comunica con el servicio en la nube, ahí no hay ninguna interacción humana. Debo reflejar a nivel de diseño o a nivel de programación, cuando yo le vaya a dar, en este caso a los que se encargan de codificar, cómo lo van a hacer. Entonces, mira, ve, aquí tengo una solicitud, esta solicitud tiene esta información sería el usuario, sería la contraseña y serían los datos que ella debería verificar en ese registro para hacer la actualización pertinente y de igual forma generarme esa respuesta. Eso lo hace el sistema solo con el servicio, en este caso en la nube con el cual está conectado. Si yo no reflejo esa parte, tal vez pueda darse por... ¿Cuál es una de las limitaciones que siempre se tienen y que hemos evidenciado a nivel de la documentación? No tener una buen definición de los requisitos de usuario. Entonces, si yo no defino bien toda esta parte de funcionalidades, obviamente cuando ya la persona vaya a la programación puede perder recursos, puede hacer codificación o demás, o le va a faltar codificación y eso va a generar errores cuando se vayan a hacer las pruebas y la cantidad, en este caso, de debilidades que se pueden generar cuando no hacemos muy bien el detalle o en este caso el modelado de lo que se quiere. Para representar esos procesos internos y esa ejecución interna dentro del propio sistema, ahí es donde entran estos diagramas de interacción. Entonces nos damos cuenta que son muchos diagramas con los cuales yo me puedo apoyar para el desarrollo de un buen modelado del sistema. Obviamente no quiere decir que yo para hacer el diseño de mi sistema lo voy a llenar solo de dibujos, no. Hay plantillas, tenemos modelos, tenemos normas y basado en la metodología te dice, mira, es necesario que incluyas tantos diagramas, es necesario que especifique cuál es el detalle de ese diagrama. Muchos todavía manejan las historias de usuario con las que hemos trabajado en las plantillas anteriores. ¿Por qué? Bueno, porque esa historia de usuario me refleja esa interacción que va a tener a nivel de comportamiento basándonos en un UML el usuario con nuestro sistema. Entonces, la información es muy numerosa la que tenemos en internet. Al igual que los otros materiales anteriores, es necesario revisar
es necesario leer, porque ustedes van a ser personas que deben dar justificación en este caso a nivel de toma de decisiones. Nosotros tenemos que saber documentar y saber expresar por qué yo lo tomé determinado modelado y por qué no desarrollé alguno otro y todo, y saber también en función de esa revisión que ustedes van a generar, cuál de estos a nivel empezando a identificar cuál de los modelos que UML nos facilita para hacer muy bien el detalle de nuestro proyecto de desarrollo con el que vamos a trabajar, necesito para especificar y clarificar a nivel visual y a nivel gráfico. Este es todo lo que es la funcionalidad, porque fíjense que no es nada más con los agentes externos, sino que es con la parte interna también. Entonces fíjense que aquí es donde está eso que acabo de mostrarles, todos esos diagramas están representados en esta quintupla de cuadritos que tenemos aquí. ¿Y cuál es esta? Aquí me permite, facilita la parte de la construcción. ¿Por qué? Porque si yo a ti, volviendo a la analogía del edificio, y volviendo a esa analogía del edificio, si yo quiero mi diagrama de estructura, pero entonces permítame regresar al material anterior, que volviendo a esta parte de la analogía, sabemos que mi estructura son mis planos arquitectónicos. Si yo comparo ese mismo ejemplo de esa analogía del edificio y yo quiero saber cómo es mi diagrama, en este caso, de comportamiento en esa analogía del edificio, bueno, mi diagrama de comportamiento sería cuántos apartamentos existen, quiénes viven en el primer piso, cuáles son esas normas con las cuales todo lo que es externo. Mi diagrama de comportamiento me dice que vamos a tener, si vamos a tener el administrador del condominio, si vamos a tener esa interacción con los diferentes elementos que corresponden a los servicios públicos externos, por ejemplo, EPM, la gente de los diferentes servicios, ya sea de acueducto, de gas. Eso formaría parte de ese diagrama de comportamiento. Bueno, ¿quién nos viene a nosotros a revisar, a supervisar, a verificar que el edificio esté de forma conforme o que hubo un problema de convivencia y tuvimos que llamar a la policía y la policía es un agente externo que convive con nosotros? Allí forma parte de ese diagrama de comportamiento. Y si quiero reflejar lo que es la parte de la interacción dentro de esa misma analogía de la estructura del edificio, todos los diagramas de interacción dentro de ese modelo, por ejemplo, del edificio, serían aquellas actividades internas y propias del edificio. Por ejemplo, los ascensores. ¿Cómo funcionan los ascensores? Eso es un diagrama de interacción. Los intercomunicadores, cómo están intercomunicados, cómo se manejan, cuáles son los elementos que los abarcan. Todo lo que es la parte interna y de comunicación y de gestión ya del propio edificio serían esos diagramas de interacción. Entonces nos damos cuenta que cuando yo voy a hacer ese reflejo de mi elemento gráfico, yo puedo tomar cualquiera de esos tres tipos de diagramas para representar cómo funciona esa estructura de edificio que está allí. Y es lo mismo que se pretende reflejar cuando yo lo empleo para el desarrollo de un software. Que yo pueda, a nivel de cualquiera de esos modelos que tengo allí, poder representar lo que se va a construir para que tengamos mayor detalle y evitemos los desperdicios que se puedan generar en un proceso de construcción de software. Me permite visualizar. ¿Por qué visualizar? Ya lo hemos hablado, lo potente que significan las herramientas gráficas. Las herramientas gráficas le permiten tanto a nosotros como desarrolladores mejorar nuestra capacidad analítica, comprensiva, todo lo que significa el manejo de conocimientos para poder plasmar con diferentes elementos, porque así como su nombre lo indica, es un lenguaje. O sea, nosotros prácticamente estamos hablando otro idioma, pero estamos hablando un idioma de tecnología, un idioma que corresponde a un modelado técnico. Entonces, toda esta parte del elemento visualizar implica que esos símbolos, que esos gráficos con los que se trabaja el modelado, es mucho más claro poder interpretar, dependiendo del modelo, el diagrama con el cual trabajamos, cómo funciona, cómo se genera la consecución,
cómo yo puedo hacer un seguimiento, porque visualmente es mucho más apreciable esa interacción, esa unión, esa asociación de diferentes elementos dentro del desarrollo del sistema con el que estoy trabajando. Obviamente hay que especificar, va de la mano con los elementos anteriores, porque el que yo pueda detallar, porque fíjense que son tantos diagramas que si, obviamente que no los voy a hacer todos, pero si hay diagramas que me pueden complementar el desarrollo, la visualización, el modelado, el análisis de diferentes procesos, yo me puedo apoyar en todos los que pueda trabajar allí. Yo puedo tomar un diagrama de mi diagrama de despliegue, y dentro del despliegue hay unos nodos donde, mira, yo tengo 3 servicios allí, bueno, pero que esos 3 servicios implican que, mira, ese servicio pues es un servicio de conexión, porque tal vez yo trabajé con una pasarela de pago y yo debo solicitar el permiso o el servicio. Entonces yo puedo utilizar otro diagrama de interacción para explicar cómo se establece esa conexión allí. Y eso obviamente le va a permitir a la persona que va a desarrollar la parte de programación, de codificación, tener más detalle con respecto a ese requisito que se maneja. Entonces eso es lo que se habla, que se apoya mucho a nivel de especificación, porque yo puedo detallar a la mejor forma cada proceso que se está analizando. Bueno, y documentar es obvio que el que yo pueda plasmar a nivel gráfico y en este caso acuérdense que estamos trabajando con plantillas estándares, que yo puedo identificar, mira, cómo fue que se hizo, cómo es la comunicación que existe entre el proceso de reporte y el proceso de generación de clave. Bueno, pero es que reporte y generación de clave, simplemente la relación que existe es que yo necesito mi clave para poder generar reporte, porque solamente un usuario administrador es el que, o un perfil elevado es el que genera los reportes. Los demás solamente ingresan información. Entonces eso tiene que estar documentado, porque obviamente cuando yo visualice mi diagrama, allí voy a ver esa relación plasmada en los modelos que tengo allí. Entonces les invito a que revisemos este material y podamos en este caso responder estas 3 preguntas que están allí en el foro. El fin de semana me comprometo a colocarles en el foro, aquí en nuestro material que hemos manejado siempre de contenido, les voy a colocar, entonces en este caso ya les voy a poner disponible la siguiente etapa, ¿ok? Recuerden que estamos en la actividad de aprendizaje 1. Entonces aquí voy, que es determinar las especificaciones funcionales del software y la metodología. Entonces voy a desarrollar otro, ya en este caso otro contenido que ya sea para la actividad de proyecto 2, para que no tengamos que desplazarnos por diferentes páginas, sino que ya podamos visualizarlo de forma independiente cada una, y les voy a ir colocando allí ya las evidencias que les correspondan a cada uno. Me traslado nuevamente aquí, mis corazones, dejo de presentar, y entonces alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta información. Ya les dije que ustedes tienen su tiempo, tratemos de terminar esas evidencias pasadas para iniciar esta nueva actividad de proyecto, ya paz y salvo, como se dice, con esas actividades pendientes. ¿Por qué? Porque recuerden que toda esa información que yo tengo en esa actividad 1 van a ser insumos, lo que hemos mencionado siempre, es mi materia prima a esta otra siguiente actividad. Dudas, preguntas, inquietudes, corazones con respecto al material y a las actividades que se van a desarrollar nuevamente. ¿Quedó todo claro allí, corazones? Sí, ingeniera, por el momento sí. Ok, entonces me permito detener la grabación en este momento.